¿Qué harías si en un solo día perdieras todo aquello que amas? Tu hogar, tu tranquilidad, tus sueños, incluso a las personas más importantes de tu vida. ¿Seguirías creyendo en Dios o sentirías que el dolor terminó apagando tu fe? La historia de Job es una de las más profundas y conmovedoras de toda la Biblia, porque no habla solamente de riquezas o pérdidas, sino de la lucha de un hombre que tuvo que aprender a confiar en Dios, aun cuando no entendía lo que estaba ocurriendo. Job era un hombre recto, honesto y temeroso de Dios. Vivía rodeado de bendiciones. Tenía tierras, animales, una gran familia y una vida tranquila. Muchos lo admiraban. Parecía tenerlo todo, pero detrás de esa tranquilidad, una prueba muy difícil estaba por comenzar. La Biblia cuenta que Satanás dijo delante de Dios que Job solo era fiel porque tenía una vida llena de bendiciones, y aseguró que si algún día lo perdía todo, terminaría alejándose de Dios. Entonces comenzó una de las pruebas más dolorosas que un ser humano podría soportar. En cuestión de horas, la vida de Job comenzó a derrumbarse. Primero llegaron las noticias de que sus animales habían sido robados. Después, le informaron que muchos de sus trabajadores habían muerto. Pero lo más devastador aún estaba por llegar. Mientras sus hijos estaban reunidos en una casa, un fuerte viento derrumbó el lugar y todos perdieron la vida. Imagínate ese momento, el silencio, después de recibir aquellas noticias, la sensación de vacío, el dolor de alguien que en un solo día vio desaparecer todo aquello que amaba. El hombre que antes estaba rodeado de alegría, ahora quedaba solo, herido y lleno de preguntas. Cualquier persona habría gritado contra Dios, cualquiera habría dejado que el dolor se convirtiera en odio, pero Job hizo algo que nadie esperaba. En medio de sus lágrimas, cayó de rodillas y dijo: Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Eso no significa que Job no sufriera. Sí sufrió, y profundamente, porque la fe verdadera no consiste en no llorar, sino en seguir creyendo, aun cuando el corazón está roto. Pero las pruebas todavía no habían terminado. Tiempo después, Job comenzó a enfermar gravemente. Su cuerpo se llenó de heridas dolorosas. No podía descansar, no encontraba alivio. La angustia comenzó a consumir sus días y sus noches, incluso su propia esposa. Al verlo sufrir de esa manera, le dijo que dejara de confiar en Dios. Y quizás ese fue uno de los momentos más duros, porque cuando una persona atraviesa dolor, necesita consuelo, no abandono. Poco tiempo después, llegaron algunos amigos para visitarlo. Al principio guardaron silencio, porque el sufrimiento de Job era tan grande que ni siquiera encontraban palabras para hablar. Pero con el paso de los días, comenzaron a juzgarlo. Pensaban que estaba viviendo aquella tragedia porque había hecho algo malo, y eso hizo todavía más pesada su carga, porque además del dolor, ahora tenía que soportar las acusaciones y la incomprensión de quienes lo rodeaban. Job lloraba, hacía preguntas, intentaba entender por qué estaba viviendo algo tan injusto. Y ahí es donde esta historia se vuelve tan humana, porque Job no era una piedra, era un hombre con miedo, con tristeza, con momentos de desesperación. Hubo días en los que sintió que Dios guardaba silencio, y quizás muchas personas entienden perfectamente ese sentimiento, porque hay momentos en la vida donde parece que las oraciones no reciben respuesta, donde el alma se cansa y donde el dolor hace difícil seguir adelante. Pero aún en medio de toda su confusión, Job nunca decidió apartarse completamente de Dios. Y después de atravesar aquella larga noche de sufrimiento, finalmente, Dios respondió. No lo hizo para humillarlo, ni para castigarlo. Le mostró algo mucho más profundo, que hay cosas que el ser humano no siempre puede comprender,
y que incluso cuando parece que Dios está en silencio, Él sigue estando presente. Job entendió entonces que nunca había estado solo, y después de aquella prueba tan dura, Dios comenzó a restaurar su vida. Le devolvió paz, le devolvió esperanza y levantó nuevamente todo aquello que parecía destruido. Pero la parte más poderosa de esta historia no es solamente que Job recuperó lo perdido. Lo más poderoso es que decidió permanecer fiel, aun cuando todo parecía derrumbarse a su alrededor. Y quizás hoy hay personas escuchando esta historia mientras atraviesan momentos difíciles. Tal vez alguien siente que su vida cambió de un momento a otro. Tal vez alguien está luchando con tristeza, enfermedad, problemas económicos o silencios que nadie más conoce. Y la vida de Job nos recuerda algo importante. Aunque haya temporadas oscuras, Dios no abandona a quienes siguen confiando en Él. A veces no entendemos el proceso, a veces las respuestas tardan, pero incluso en medio del dolor, Dios sigue escribiendo una historia que todavía no ha terminado. Si esta reflexión habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Dios sigue conmigo. Y si deseas seguir escuchando historias bíblicas, oraciones y mensajes que fortalezcan tu fe cada día, puedes suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesite esperanza. Que Dios bendiga tu vida y te dé fuerzas para cada batalla que estés enfrentando